Alonso Torres Nayeli. Presente. Hugo. ¿Dónde está? Ana Rocío. Presente. Estefanía. Presente. Dalirio. Presente. Daniel. Presente. José Israel. Presente. Emanuel Isaís. Creo que no está. Y José Manuel. Presente, maestra. Ok, chicos. Bueno. ¿Cómo les fue? ¿Sí se pusieron a repasar sus apuntes? Sí. Ok. ¿Qué dudas traen? A ver, vámonos. Empezando, Nayeli, que es la primera de la lista. ¿Qué dudas encontraste o qué no te quedó muy claro? ¿Algo que quieras que revisemos? Pues de lo de la energía libre de Gibbs, como que, o sea, sí lo entiendo, pero no, o sea, como que todavía no me queda muy claro. Ok, vamos a checarlo. La energía libre. Ahí voy. Ok, por aquí está. Bueno, les comentaba que la energía libre de Gibbs es la energía libre, o sea, la energía útil, la energía que puede utilizar, en este caso, la célula, pues para realizar algún proceso. Y entonces, bueno, veíamos, y aquí en lo que me quiero enfocar más que en estas fórmulas, como les dije, las fórmulas no es importante que se las aprendan. Las puse porque es como, pues, supuestamente la manera en que pueden entender de dónde nace todo esto, pero pues podemos decir que aquí lo que está involucrado, en muy pocas palabras, pues sería el calor, que es la entalpía, y la entropía, que decíamos que era el desorden de las moléculas. Entonces, digamos que eso sería lo rescatable de aquí. Pero lo importante y lo que realmente necesito que quede muy claro para todos ustedes y que es lo que se va a ver en el examen, es esta parte. Entonces, bueno, la energía libre de Gibbs es la energía útil. ¿Y por qué es relevante para los procesos bioquímicos? Entonces, aquí vemos una reacción exergónica. En las reacciones exergónicas se necesitaba o se liberaba energía. Se libera. Se libera, ¿verdad? Entonces, para poder entender qué es lo que ocurre en una reacción exergónica, podemos fijarnos en la energía libre de Gibbs. Tenemos que los reactivos, por cómo está su composición, por los enlaces que tienen, van a tener cierta energía libre de Gibbs. O sea, ellos tienen su propia energía. Y al inicio del curso yo les decía que para que ocurra una reacción química se tiene que alcanzar una energía de activación. Eso es para cualquier reacción. Una vez que se alcanza esta energía de activación, que es donde está el pico de la curva, a partir de ahí se van a formar los productos y por eso vemos que cae pues la energía, digamos, ¿no? Va bajando la energía porque se están formando los productos. Cuando tenemos una reacción exergónica, lo que vemos es que la energía que tendrán los productos, la energía de Gibbs que tienen los productos, es menor que la de los reactivos. Si se fijan, acá los productos están más abajo que la de los reactivos. Entonces, si yo quiero sacar el delta G, que el delta G es la diferencia, sería la energía de los productos, que es lo que estoy produciendo, menos la de los reactivos. Entonces, si quiero calcular ese delta G, y vamos a decir que la energía de los productos fue de 2, por ejemplo. Aquí este significa un 2, y la de los reactivos digamos que era de 5, ¿ok? Entonces yo tendría que restar la energía de productos, que es 2, menos la energía de reactivos, que ya les dije que es 5. ¿Cuánto da 2 menos 5? Menos 3. Menos 3. Entonces, esta sería el delta G para esta reacción, ¿verdad? Cuando tengo estos reactivos y estos productos. Si yo me fijo en el resultado, que aquí son números hipotéticos, pero bueno, el delta G tiene un signo negativo.
¿verdad? Es menos 3. Entonces, para cualquier reacción de tipo exergónica, delta G será menor a 0. ¿Ok? Si yo veo un delta G de menos 18, yo sé que este menos me indica que es una reacción exergónica. O sea que los productos tienen menos energía que los reactivos y por lo tanto esa diferencia que existe entre la energía que tenía el reactivo y la que tiene el producto, pues sería ese delta G negativo, que cómo se va a expresar en la reacción, se libera energía, está sobrando energía. Los reactivos tenían 5 y los productos solo tienen 2. Entonces, esos 3 restantes se van a liberar. Y por eso dicen que una reacción exergónica es una reacción en la que se libera energía y que tiene un delta G menor a 0. ¿Sí? Y después, aquí en la segunda viñeta, dice que si además este delta G es de gran magnitud, o sea, un número grande, la reacción va a avanzar hasta que se complete por completo. Entonces, en esencia es irreversible, que es como el ejemplo que les puse de cuando se pasaba de glucosa a glucosa 6-fosfato, que les decía que era una reacción que tenía un delta G de menos 17, creo que daba, y como menos 17 con esas unidades que usan es una magnitud grande, se dice que esta reacción es irreversible. Entonces, ¿qué información podemos obtener del delta G? Pues si es una reacción exergónica, si dependiendo el signo, y también dependiendo la magnitud del número, si es irreversible. ¿Sí? Esto es para las exergónicas. Ahora vamos a ver las endergónicas, que son estas otras. Las reacciones endergónicas, pues es contrario a lo que acabamos de ver. Acá, los reactivos tienen menor energía que los productos. Entonces, si yo saco el delta G para una reacción endergónica, digamos que aquí los reactivos tienen energía de 2 y acá los productos de 5. Si yo le resto 5, que es la de los productos, menos 2, que es la de los reactivos, ¿a cuánto me va a dar el delta G? 3. 3, pero es con signo positivo, más 3. Entonces, cuando tengamos un delta G mayor a 0 o con signo positivo, pues entonces vamos a saber que se trata de una reacción endergónica. Y cuando tenemos un delta G de gran magnitud, o sea, si acá una gran magnitud en las exergónicas era menos 18, si acá tenemos un delta G, por ejemplo, de 18, podemos considerarlo de gran magnitud, sabemos que no va a haber tendencia a que ocurra la reacción. O sea, el sistema sería muy estable, entonces digamos que pues no, ni siquiera ocurriría la reacción. Y por eso es que yo más adelante empezamos a revisar cómo entonces lo que hacían las reacciones o la manera en que funcionaba esto es que para que ocurra una reacción endergónica se acopla, digamos, de una reacción de tipo exergónico y entonces la energía que se libera en la reacción exergónica es la que usa la reacción endergónica para que pueda ocurrir. Déjenme, les pongo un ejemplo. ¿Dónde estaba? ¿Me la pasé ya? Bueno, aquí les puse con este esquema el ejemplo, ¿no? Que veíamos, bueno, la exergónica libera toda esta cantidad de energía y luego la endergónica necesita una parte de la energía y el resto se libera en forma de calor. ¿Sí te ayudé un poco a solucionar tu duda, Nayeli? Sí, gracias. Ok. ¿Algo más?
No, creo que no. Bueno. Ok. Hugo no estaba conectado. Ana Rocío, ¿alguna duda? Sí, espérenme, de que las apunté. No me quedó muy claro lo de la hidrólisis. Un poquito me confundió. ¿La hidrólisis del ATP o de las enzimas hidrolasas? De las dos. Ok, vamos a checarlo. Bueno, mira, vamos a empezar viendo las hidrolasas. Una hidrolasa, bueno, corresponde a unos tipos de enzimas que lo que hacen es romper enlaces. ¿Cómo rompen los enlaces estas hidrolasas? Bueno, aquí les pongo algunos de los enlaces que puede romper, enlaces entre carbonos, carbono con oxígeno, carbono con nitrógeno. ¿Y por qué se llaman hidrolasas? Porque hay intervención de agua. Entonces, el agua va a servir pues para que ocurra este rompimiento y pues va a recibir a veces algunas de las, digamos que dona, ya sea el oxígeno, el hidrógeno, va a tener ahí algún papel. Yo les puse este ejemplo de la urea, ¿verdad? Donde tenemos la urea, que es esta molécula que tiene esta estructura, y por medio de una hidrolasa, que en este caso se llama ureasa, pero que tiene una función de hidrolizar porque utiliza agua, pues permite que se obtenga este compuesto, CO2 y 2NH3. Entonces, vamos a fijarnos qué es lo que está haciendo la enzima. Aquí podemos ver, bueno, tenemos, aquí hay CO, digamos, ¿no? Y acá hay 2NH2. Entonces, si se fijan, el agua lo que hace es reaccionar aquí con alguna parte de la molécula, ayudando a que se rompa, pero además se queda incorporado. Entonces, el CO2 que se obtiene, pues aquí yo nada más tenía un carbono y un oxígeno. El otro oxígeno se lo está dando el agua. Entonces, se junta este CO con este oxígeno y forma el CO2, por una parte. Y luego acá yo tengo 2NH2, pero lo que se está formando son 2NH3. Entonces, cada uno de estos hidrógenos del agua, uno se va para acá, el otro se va para acá. Y entonces ahora sí, pasé de tener 2 hidrógenos acá a tener 3, y de tener 2 hidrógenos acá a tener 3. Entonces ya tengo 2NH3. ¿Qué fue lo que hizo la ureasa junto con el agua? Pues romper estos dos enlaces, y el agua pues se fue un hidrógeno para un hidrógeno para este otro, y el oxígeno para el carbono con este oxígeno. Entonces se forma el dióxido de carbono y 2 moléculas de NH3. ¿Sí? Entonces la hidrolasa lo que hace es ayudar a este rompimiento por medio de una molécula de agua que ayuda a romper, y además pues ahí se incorpora. Al menos en esta reacción eso es lo que hizo. Vamos a checar ahora la hidrólisis del ATP, que es una de las importantes. Déjenme llego. Aquí está. Entonces, si vemos, aquí está la imagen donde vemos la hidrólisis del ATP. Como vimos aquí y también más adelante, tenemos estos, bueno, ¿saben qué? Se me hace que está mejor la imagen que vimos al final para explicarlo. Déjenlo abrir. Aquí están las imágenes. Entonces, bueno, esta es más útil, de hecho. Tenemos el ATP, que es adenosina, una molécula de ribosa,
y 3 fosfatos. Estos son los fosfatos de alta energía que veíamos que son los que tienen estos enlaces con mucha energía que cuando se rompen, pues por eso es que el ATP tiene esta función de moneda energética. ¿Qué es lo que ocurre en la hidrólisis? Se rompe, igual va a entrar una molécula de agua, aquí no lo ponen, pero como es una hidrólisis, eso es lo que ocurre. Se rompen estos enlaces, ¿ok? Si se fijan, lo que se obtiene acá, cuando se pierde el fosfato, es como el fosfato así completito, ¿verdad? Prácticamente. Este sale y entonces me van a quedar 2 fosfatos. Sin embargo, aquí si se dan cuenta, nos quedaría como el puro fosfato y nos faltaría un oxígeno para que quede como está acá abajo. Entonces, en la hidrólisis del ATP, ese oxígeno de acá lo pone el agua, precisamente. Esa es la función que va a tener en esta hidrólisis. Entonces, es lo mismo, hay una enzima que va a permitir este rompimiento, pero está involucrada el agua para que ocurra el rompimiento del fosfato y así de esa forma, pues, se libera la energía de los fosfatos, se forma el adenosín difosfato y recuerden que todavía de este adenosín difosfato puede volver a ocurrir una hidrólisis y se formaría el adenosín monofosfato, igual con una molécula de agua involucrada. ¿Sí quedó más claro, Rocío? Sí, sí, está bien. Ok. Gracias. A ti. Estefanía. Yo la duda que tengo, bueno, donde me confundí fue lo de las coenzimas. Ok. Ah. Las coenzimas, vamos a checarlas. Dejen borro antes. Ok, bueno, vamos a iniciar desde acá. Yo les decía que, bueno, ya habíamos descrito acá todas las enzimas, cómo funcionan, ¿verdad? Y luego vimos que existían unos cofactores. Los cofactores sirven en parte para regular a las enzimas, pero son un componente adicional, no son parte de la enzima como tal. O sea, el cofactor, recuerden, la enzima normalmente va a ser una proteína, que ya vimos las características de las proteínas, y el cofactor es una molécula o un ion que se le pega, digamos, a la enzima para que ésta pueda funcionar. Entonces, dentro de los cofactores teníamos 2 tipos que podían ser iones inorgánicos como hierro, magnesio, manganeso, zinc, etc. Y el otro tipo son las moléculas orgánicas a las que se les llama coenzimas. Entonces, todas las coenzimas que revisamos aquí en la clase son cofactores, a su vez. A lo mejor cuando les pedí que investigaran, alguien me dijo que decía que era un cofactor una de ellas. Claro que sí, todas las coenzimas son cofactores, nada más que son cofactores de tipo, pues, orgánico. Entonces, cofactores también puede haber inorgánicos. Si son coenzimas, son orgánicos. Y con orgánico, pues nos referimos a que está compuesto de carbono, hidrógeno, oxígeno, puede llevar nitrógeno, fósforo, azufre. ¿Cómo funcionan? Aquí en esta imagen se explica pues bastante bien. Tenemos la enzima, esta sería la proteína, que está inactiva. ¿Por qué está inactiva? Porque no tiene su coenzima. Entonces, si llega el sustrato, que es este compuesto químico verde, e intenta unirse a la enzima, no va a poder unirse y entonces la reacción no va a ocurrir. Cuando ya la enzima ahora sí tiene su coenzima, que es este como frijolito morado, cuando se acerque el sustrato, ahora sí va a poder pues posicionarse donde debe y entonces la reacción va a ocurrir. En términos sencillos, esto es lo que hacen las coenzimas. Van a ayudar a que el sustrato pueda unirse y que los productos puedan formarse. Y bueno, aquí les mencioné que cuando tenemos la pura proteína, la pura enzima, se le llama apoenzima. Esa parte es inactiva hasta que se le une su coenzima. Entonces, aquí está la apoenzima, que es la pura proteína, se une la coenzima, que es esa molécula orgánica que funciona para activarla, y ya cuando está junto apoenzima y coenzima, se llama holoenzima. Esta ya es toda la enzima
que está activa, que va a permitir que llegue el sustrato, se una y se formen los productos. Bueno, les mencioné que muchas de las coenzimas están relacionadas o tienen como parte de su estructura a este nucleótido que se llama adenosina. Entonces, es una adenina, que es esta de acá arriba, con una ribosa. Y eso es lo que llevan muchas de las coenzimas. Entre ellas, la coenzima A, el NAD. ¿Y qué es lo que hacen las coenzimas? Normalmente van a estar en las reacciones de óxido-reducción, de transferencia de grupos químicos. Y entonces, aquí la importancia de las coenzimas y lo que necesito que recuerden, más que de que se aprendan para qué sirve cada una, porque eso lo van a ir viendo conforme vayamos estudiando las reacciones, es que recuerden, la coenzima es la que va a sufrir la transformación química. Si hay una reducción o una oxidación, ella va a recibir como el impacto y la enzima no. La enzima, recuerden que no se modifica mientras ocurre la reacción química. Entonces, la coenzima ayuda para sufrir la transformación química para esa catálisis enzimática y protege de alguna manera a la enzima. La enzima se va a quedar igualita que como inició y lo que está cambiando, lo que se está oxidando, lo que se está reduciendo, lo que se está quedando un grupo, si es una transferencia de grupos, será la coenzima. Entonces la enzima quedará intacta y va a poder seguir trabajando con más sustrato. Y por eso es que es tan importante la coenzima. Y bueno, revisamos algunas de las coenzimas más típicas, más comunes, que teníamos el NAD, el NADP, que lo que hacen es transportar hidrógenos, como también vimos más adelante. Y lo mismo FAD y FMN. Entonces, estas van a transportar hidrógenos, los van a tomar o los van a ceder, dependiendo qué reacción es la que están ayudando a catalizar. Y bueno, todas estas que les pedí que investigaran, más por cultura, por saber de qué vitamina vienen, y cada una de ellas va a ir apareciendo en los procesos que vayamos estudiando en el resto del curso. Pero bueno, pues por ahora, con que ustedes tengan muy claro para qué sirve la coenzima, o sea, el hecho de que ella es la que se transforma para proteger a la enzima y que la enzima pueda seguir trabajando. ¿Ya está más claro, Estefanía? Sí, maestra, ya la entendí más bien, gracias. Ok, muy bien. Dalirio. A mí me quedó duda en la inhibición por retroalimentación. Ok, vamos a checarlo. Inhibición por retroalimentación. Se me hace que es más adelante. Ok, bueno, aquí está. La inhibición por retroalimentación, chicos, en lo que consiste es en que tenemos una vía metabólica. Por ejemplo, la glucólisis, que es lo que vamos a empezar a revisar ya la próxima semana. Tenemos esta vía metabólica que pues van a estar actuando varias enzimas sobre la vía metabólica. Una vía metabólica es un conjunto de reacciones. Empezamos con el primer sustrato o reactivo, actúa la primera enzima, se forma el primer producto y ahora ese producto será el sustrato para la segunda enzima. Entonces es como un caminito en el que el primer sustrato se transforma en producto, luego ese producto es sustrato para otra enzima y se forma otro producto y así vamos, digamos que siguiendo una serie de reacciones hasta que te llevan a un producto final. Entonces, esas son las vías metabólicas de manera muy general y aquí en esta imagen eso es justamente lo que se busca pues ejemplificar. Tenemos, esta sería la primera enzima, esta que es como redonda, como un Pac-Man, y este es el sustrato. Entonces, el sustrato es este triangulito verde y pues el sustrato llega a la enzima va a catalizar la reacción que deba y se va a obtener el primer producto, que sería este rectángulo morado. Entonces, ese es el producto de la enzima 1, digamos. Pero ahora este producto
va a ser el sustrato para otra enzima, ¿verdad? Que era lo que yo les decía, el primer producto luego es el sustrato para otra enzima y el producto que sale de ahí es sustrato para otra enzima. Y así puede haber vías metabólicas de 6, 7 reacciones o unas más cortitas. Aquí nada más vemos 3, pero bueno. Se obtiene este sustrato intermedio que en realidad es el producto de la enzima 1, pero que va a ser el sustrato de la enzima 2. Entonces la enzima 2 va a actuar sobre este sustrato A y se obtiene ahora este otro producto, que es el producto B, que a su vez será el sustrato para la enzima 3, que es esta de acá. Y entonces ya el producto de la enzima 3 con este sustrato es este cuadrado pues amarillo, digamos. Supongamos que ahí termina esa vía metabólica, entonces el producto final es este cuadradito amarillo y lo que hace la inhibición por retroalimentación es que el producto final se une a un sitio alostérico, o sea, un sitio diferente que el sitio activo de la enzima 1. O sea, este producto se regresa hasta la enzima 1 y se une diciendo, ¿sabes qué? Aquí ya hay suficiente producto, yo ya no necesito más. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay una acumulación de producto final. Entonces se acumula suficiente y la célula dice, párale, ya no necesito que sigas con la vía metabólica porque ya no tenemos dónde guardar tanto producto, ¿verdad? Como si fuera una fábrica y los de almacén se dan cuenta que ya no les cabe más producto, entonces van directamente a las líneas donde están produciendo los productos y les dicen al de la primera línea, ¿sabes qué? Ya ni siquiera empieces el proceso, porque si no se van a empezar a acumular luego el sustrato A y luego el sustrato B, entonces se van directo a la primera enzima. Y entonces eso es lo que hace pues digamos, la retroalimentación, perdón, la inhibición por retroalimentación es que el producto final, cuando se acumula, inhibe a la primera enzima de la vía. ¿Sí? Sí. Ok. Gracias, Dalirio. Daniel, ¿alguna duda? Sobre las oxidorreductasas y ¿Las oxidorreductasas, las que vimos el día de ayer? Sí. Ok. Dejen borro. Bueno, el día de ayer estuvimos revisando algo de oxidorreductasas. ¿Por qué era importante revisarlas? Bueno, porque estábamos viendo cómo la oxidación tiene un papel tan importante en la vida de los organismos aerobios, o sea, los que necesitamos oxígeno para vivir. Entonces, en la oxidación de manera química sabemos que es la pérdida de electrones. Entonces, si la especie, si este átomo está perdiendo un electrón y se lo da a otro, este se oxida y el que recibe el electrón está reduciéndose, está ganando un electrón. La oxidación nunca va a ocurrir sin una reducción. Siempre van acompañadas la oxidación y la reducción, porque no puede un átomo perder un electrón y dejarlo ahí a ver quién lo agarra, sino que tiene que haber una especie que lo tome. Entonces, cuando se pierde un electrón, la otra especie lo va a ganar. Y bueno, veíamos que hay varias enzimas que están pues involucradas en los procesos de oxidación y reducción en las células. Y bueno, veíamos que se llaman oxidorreductasas, que son las que vimos como en la clasificación de las enzimas, eran el número 1, pero dentro de estas oxidorreductasas tenemos a su vez 4 diferentes tipos. Las primeras son las oxidasas. Las oxidasas, yo les decía que lo que hacen es que meten una molécula de oxígeno a la reacción, ¿verdad? Puede ser que formen agua o pueden formar peróxido. Entonces, lo que hacen es, le quitan hidrógenos al sustrato, que en este caso sería quitan hidrógenos y los mezclan con oxígeno para formar ya sea agua o peróxido de hidrógeno. De manera general, eso es lo que van a hacer las oxidasas. Les puse aquí que en la cadena respiratoria, que es un proceso metabólico que vamos a ver más adelante,
hay una de estas oxidasas que es la responsable de meter pues el oxígeno que respiramos a la formación de energía y forma una molécula de agua. Entonces es simplemente un ejemplo de una oxidasa. Luego teníamos las deshidrogenasas. Las deshidrogenasas son las enzimas que, como ya hemos visto en algunos otros ejemplos, transportan hidrógenos. Entonces, normalmente van a ir acompañadas de una coenzima como el NAD, el NADP, y van a tomar hidrógenos. Aquí yo tengo este que tiene 2 hidrógenos, el transportador agarra esos hidrógenos y se los da a alguien que los necesita, que sería en este caso la especie B. Pero los transportadores, como pueden, ya vimos, quitar hidrógenos, pues también los pueden dar. Entonces realmente nada más es como un, pues como el nombre lo dice, es un transportador, un mediador, alguien que toma hidrógenos y luego se los da a alguien más. Nada más los están moviendo de especie en especie. Y después teníamos las hidroperoxidasas, que era la tercera clase de oxidorreductasas, y estas les decía yo que había 2 tipos, las peroxidasas y la catalasa. Entonces las peroxidasas son las que van a encargarse de eliminar el peróxido, bueno, ahí les decía dónde estaban, por una reacción de este tipo. Entonces aquí hay un sustrato, que es este A, que tiene 2 hidrógenos y va a reaccionar con el peróxido. ¿Qué es lo que se forma? Se forma agua cuando se mezcla estos hidrógenos del sustrato con el peróxido de hidrógeno, se forman 2 moléculas de agua y el sustrato A se queda solito, pierde sus 2 hidrógenos. Entonces así funcionan las peroxidasas. Les puse este ejemplo de la glutatión peroxidasa que sirve para desintoxicación de algunas células y bueno, eso es lo que hace realmente, va a transformar el peróxido de hidrógeno en 2 moléculas de agua, pero hay que recordar que va a estar ahí involucrado otro sustrato. Aquí tiene la letra A, acá sería el glutatión, ¿verdad? Porque las catalasas también se encargan de pues destruir el peróxido de hidrógeno para formar agua y oxígeno. Entonces, las catalasas hacen lo mismo, pero sin ningún otro sustrato. Aquí no vemos sustrato A, simplemente rompe el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Y bueno, aquí les mencioné que estaban en los peroxisomas, que era justamente donde se formaba el peróxido de hidrógeno. Entonces, como se está formando, se está destruyendo para obtener agua. Entonces, todo está ahí metido en un organelo de la célula. Y ya por último, teníamos las oxigenasas, que son las cuartas. Las oxigenasas pueden ser dioxigenasas, cuando meten los 2 átomos de oxígeno a una molécula, como en este caso. Este sería el sustrato A, y lo que hace este tipo de enzima es pues incorporar los 2 oxígenos a ese sustrato A. O también hay monooxigenasas, que es cuando solamente incorporan un oxígeno a la molécula. Entonces, aquí tendríamos el sustrato, que es este AH, el oxígeno, y otra molécula que va a estar ahí involucrada como transportadora, ¿verdad? O algo así. Entonces, lo que hace es, uno de estos oxígenos se une al sustrato y forma esto, y luego los 2 hidrógenos de acá se unen con el oxígeno restante y forma agua, y ya, pues el cosustrato, que es esta Z, o que es un donador de electrones adicional, se queda solo. Y bueno, ahí les puse el ejemplo de los citocromos P450, que sirven para la detoxificación de muchos fármacos. Entonces aquí tenemos cómo actúan, tenemos igual yo les decía que lo que hacen pues va a ser incorporar un oxígeno y un hidrógeno a las moléculas que son nocivas. Aquí está, estas RH sería el fármaco, por ejemplo, se le une el oxígeno y entonces ya se puede metabolizar y ya se puede eliminar por orina o por alguna otra vía. Y así es como funcionan las monooxigenasas. Pero bueno, entonces
No sé si con eso te haya ayudado un poco más a comprender, Daniel. Ya está, gracias. ¿Sí? Sí, Ok, gracias. a ti. Bueno, chicos, por favor, vamos a conectarnos otra vez al link y continuamos, ¿sale?